Bueno, gracias. Ahí voy a poner a grabar. Quizá debe ser la conexión y cómo está el tiempo nomás. ¿Quieren hacer alguna consulta antes de empezar? Porque ahora tenemos que empezar la unidad número 7, ahora en el programa actual. Antes, en el programa viejo, era la unidad número 8. ¿Qué se le ocurre a ustedes cuando decimos impuestos al consumo? ¿Qué se le ocurre? ¿De qué estamos hablando cuando estamos diciendo impuestos al consumo? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Ustedes ya vieron, en líneas generales, ya vieron qué es un impuesto, qué es una tasa, qué es una contribución especial. Ya vieron también, por un lado, el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio, y ahora lo que nos toca ver es el impuesto al consumo. ¿Qué les parece a ustedes que va a grabar este impuesto, o esta imposición? Y sí, vamos nosotros a recibir una contraprestación directa desde el Estado. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué va a grabar este impuesto al consumo? O ahí vuelvo al Webex a ver si ustedes están hablando. A ver, voy a leer el chat porque si no yo no recibimos contraprestación directa, es así con el impuesto al consumo. ¿Y qué impuesto al consumo es el más conocido por ustedes? Que sí o sí, cuando ustedes van al supermercado, eh, pagan, cuando van a la ¿El IVA? librería, lo pagan. ¿Cuál es el impuesto? ¿El IVA? El IVA es el impuesto más conocido al consumo, ¿sí? En algún momento se habló de algún impuesto al gasto, pero esto no está vigente en la actualidad. Pero el IVA es el impuesto al consumo. Muy bien, manifestación inmediata. Hay otro también conocido, otro impuesto al consumo. Pueden ser los impuestos a los cigarrillos. Sí, 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 sí. Hay ciertas bebidas alcohólicas también que tienen impuestos. Entonces, un impuesto puede establecerse gravando el gasto, las adquisiciones de los bienes o servicios que realizan las personas o las ventas. El autor Fenoquieto, que a lo mejor ya lo habrán leído en otras unidades, nos señala que a idénticas tasas, bases y sin evasión, un impuesto al gasto debería ser equivalente a un impuesto a las ventas. Y mira cómo aprender todo eso. La práctica impositiva, O sea, ¿cómo? Ah, para leer. ¿Cómo, sí, Irina? porque no la sumo. Ay, ¿dónde está? Ay, no. Espera. ¿Cómo hago? Disculpe, profe, justo se me trabó la compu y se activó el silencio solo. No hay problema. Yo ahí me fijo a ver si puedo yo silenciarte, no hay problema, no hay problema. Por ahí nosotros no estamos tan acostumbrados a y por ahí estamos más acostumbrados para el Meet. Por ahí lo usan más en impuestos uno, que hay más cantidad de alumnos. En finanzas nos pasó que, bueno, somos esta cantidad. Yo también estoy aprendiendo a lo que es el Cisco Webex. Seguimos. Entonces,
Quieto señala que a idénticas tasas bases sin evasión, un impuesto al gasto debería ser equivalente a un impuesto a las ventas. La práctica impositiva ha llevado a la aplicación de un impuesto a las ventas en lugar de un impuesto al gasto. No obstante, las ideas implementadas por Kaldor en India y Sri Lanka sobre la que hará una breve reseña más adelante. Por su parte, el profesor Macón emplea la denominación de impuesto a las ventas, argumentando que la mayoría de los impuestos por defectos en su construcción o por actitud deliberada también incluyen los insumos de las empresas, es decir, que no son solo impuestos al consumo, sino también a los insumos. La primera diferencia entre los impuestos generales y los específicos es la histórica, pues estos últimos aparecen antes que los primeros. Un ejemplo de ello constituye que el impuesto a la sal en la antigua Roma o el impuesto al whisky en el siglo XVII estableciera Cromwell en Inglaterra. En cambio, los impuestos generales al consumo son modernos, surgiendo en la década de 1920 en Alemania. Ustedes cuando estudiaron los otros impuestos, ya sea el impuesto a la renta o impuesto al patrimonio, ya habrán visto que no es que Argentina fue el inventor de este impuesto, sino que Argentina hay impuestos que fue copiando. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de estos impuestos? Que hay impuestos que Argentina, no es que Argentina se le ocurrió, a los legisladores argentinos se le ocurrió, sino que Argentina fue copiando, surgía el impuesto a nivel mundial y Argentina lo copiaba. Entonces, en primer lugar, se requiere definir con total precisión las diferentes etapas en las que ha de aplicarse el impuesto, si es en la etapa industrial, si es en la etapa mayorista o en la etapa minorista. Esto no solo es un problema de técnica legislativa, sino además de administración del impuesto, toda vez que para evadirlo lo único que se necesita es disfrazar una actividad por otra, incluida en la etapa no alcanzada. Una vez definida la etapa del impuesto, estarán alcanzadas por el gravamen las ventas efectuadas por los responsables que realizan actividades en esa etapa y no alcanzadas las realizadas en el resto de los responsables. Pero si cuando un responsable le venda a otro responsable, la venta está alcanzada, entonces el adquirente no podrá deducir el impuesto pagado. Volverá a producirse el efecto acumulación. Dos fueron las soluciones aplicadas a las distintas legislaciones para atenuar este problema. ¿Se entiende o no? Imagínense que ustedes son legisladores. Imagínense que ustedes son legisladores y que ustedes tienen que legislar acerca de un nuevo impuesto. ¿A ustedes les parece que si ustedes definen que se va a alcanzar ese impuesto solamente o en la etapa mayorista o en la etapa minorista o en la etapa mayorista o minorista o en la etapa industrial, a ustedes les parece que si yo lo pongo, supónganse en la etapa minorista, la otra etapa, ¿cómo va a ser? ¿Se va a producir un efecto de acumulación o no? Yo la verdad no entiendo, profe, las etapas mayoristas, minoristas, o sea, sería cuando se vende el producto Claro, a un consumidor imagínense final. que supónganse que ustedes son productores de trigo, ¿sí? Si ustedes tienen que definir para la venta de trigo, la venta de harina o la venta del pan, ¿en qué etapa ustedes pondrían el impuesto? ¿En la etapa donde está el trigo? ¿En la etapa donde se fabrica la harina? ¿O en la etapa minorista, que ya es la producción del pan? ¿En qué etapa ustedes pondrían el impuesto? ¿Y qué problemas le traería poner en una etapa y no en las otras? Porque ahora yo les voy a explicar cómo Pues que todo funciona el el IVA, por eso mundo es que diría le estamos haciendo todo este planteo.
Pues que todo el mundo diría que Profe, vendió en están la etapa que no tiene preguntando cómo impuestos. es el efecto de acumulación. Sí, ahí ya lo vamos a ver. Justamente vamos a ver los dos. Efecto acumulación. Yo cuando comparto pantalla yo no veo el chat, así que gracias por avisarme. Acá ya lo vamos a ver, el efecto acumulación y el efecto cascada. No sé qué alguien estaba hablando aparte, uno de los chicos. Una de las formas que nosotros para solucionar este problema del efecto acumulación va a ser el método de impuesto contra impuesto. ¿Qué quiero decir con esto? De acuerdo con el cual las ventas de un responsable inscripto a otro responsable inscripto no pagan el gravamen. ¿Sí? El otro es el sistema de deducción según cual las ventas entre responsables tributaban el impuesto, pero el adquirente puede deducir el gravamen pagado por la adquisición en la liquidación al fisco. No es otra cosa que el procedimiento utilizado actualmente en IVA. Ustedes saben que cuando nosotros compramos algún artículo generamos un IVA crédito fiscal y cuando vendemos el artículo generamos el IVA débito fiscal. ¿Qué hacemos a fin de mes? Que ustedes habrán hecho en algún ejercicio de contabilidad o algún ejercicio ya lo habrán hecho. ¿Qué se hacía a fin de mes? Se hacía la posición fiscal frente al IVA y o se confrontaba el IVA crédito y el IVA débito y ahí salía si teníamos un saldo a favor del fisco o un saldo a favor del contribuyente. ¿Sí? Ahí vamos a cambiar de filmina y les voy a mostrar que acá tengo la clasificación. Ahí ya vamos a ver lo del efecto acumulación y el efecto cascada. Esperen un segundito. Vieron que los impuestos al consumo entonces se van a poder clasificar de la siguiente manera, según si se grave la totalidad de los bienes o servicios o no, que ahí van a ser impuestos generales o impuestos específicos. Después, según se apliquen en una sola etapa del ciclo productivo o en más, y ahí van a ser si es monofásico o plurifásicos. Según deban ingresarse a la jurisdicción donde los bienes se consumen en destino o producen en origen. Eso también vamos a ver. De acuerdo al nivel de gobierno que lo establece, ahí puede ser nacionales o subnacionales o provinciales. De acuerdo, según pueda deducirse el impuesto pagado anteriormente o no, acumulativo y no acumulativos, según graben la inversión o no a la renta bruta o al consumo, y según si están en una suma fija o un porcentaje del precio de venta, unitarios y al valor. Seguir. Imposición monofásica al consumo. Comenzamos el estudio del impuesto de tipo indirecto con los monofásicos. Esto es lo de mayor antigüedad en la imposición sobre los consumos. A partir de los años 30, o sea, a partir de 1930, muchos países adoptaron impuestos generales de etapa única para evitar los problemas señalados sobre los impuestos de etapa múltiple. Algunos países adoptaron sobre la etapa industrial, como Argentina y Francia, otros sobre la etapa mayorista, como Gran Bretaña y sus dominios, y en tanto otros, como Estados Unidos, que lo mantiene todavía, adoptaron en la etapa minorista. Entonces, dentro de la modalidad de imposición indirecta, encontramos los impuestos a las ventas que se aplican en una sola etapa de la cadena de comercialización, pudiendo aplicarse en la etapa productora, como por ejemplo los impuestos internos aplicados sobre determinados bienes en Argentina, como los cigarrillos y bebidas alcohólicas, en una etapa intermedia, como la mayorista, o en las ventas minoristas únicamente.
Y después tenemos también la imposición selectiva al consumo. Los impuestos específicos al consumo son los tributos al consumo más antiguos que suelen tener, además, propósitos recaudatorios, fines extra recaudatorios, así como históricamente se han utilizado para desalentar ciertos consumos que se consideran socialmente indeseables, como el alcohol o el tabaco, o artículos de lujo. En otros casos, se han implementado para recuperar los costos de ciertas obras públicas, por ejemplo, el impuesto a los combustibles, como medio para que los usuarios de los vehículos financien la construcción y el mantenimiento de carreteras. Estos impuestos reciben también la denominación de CISAs o accisas. Estos tributos son el antecesor histórico de los impuestos generales a las ventas, y en el curso de historia han pasado a tener más importancia los segundos en relación a los impuestos específicos, principalmente por la importancia recaudatoria. ¿Se entiende o no lo que me está queriendo decir acá el autor? Que hay muchas veces que el Estado nacional o el Estado provincial impone estos impuestos, pero ¿para qué los impone? No necesariamente para recaudar, sino como una situación como para prevenir el consumo de ciertas, como por ejemplo las bebidas alcohólicas o los cigarrillos, que esto provocan daño en la salud de las personas que viven en ese país o en esa provincia. O sea, como que tiene un fin extra fiscal el impuesto. O también a ciertos artículos como los bienes de lujo, también, como eso es como un fin extra fiscal. Las principales características de estos impuestos son las siguientes. En general son monofásicos a la primera venta. En la legislación argentina se define como el expendio de fábrica, entendiendo como tal la transferencia de productos acondicionados para la venta. No obstante esto, nada obsta que sean establecidos en alguna otra etapa del proceso productivo. Y pueden ser establecidos por cualquier nivel de gobierno, incluso más de uno a la vez. Estos impuestos pueden ser entonces ad valorem o unitarios. Es decir, establecerse a través de un determinado importe fijo por la unidad de medida o mediante un porcentaje a aplicar al precio de venta. La forma característica de estos impuestos es el establecimiento sobre ciertas unidades físicas, litros de combustibles producidos, unidades de cigarrillos o cigarros expendidos, unidades de joyas o vestimentas alcanzadas, aunque nada impide que se establezcan como impuestos ad valorem. Es frecuente que no se utilicen de esta forma, sino que se perciban por unidades. ¿Alguna vez alguien prestó atención cuando pagó el combustible, si pidió la factura, si esto el impuesto que existe que generalmente se hace por litro de combustible? Cuando suelen comprar combustible, ¿alguna vez piden factura o no? Espera que voy a salir. Sí, profe. Sí, y lo vieron o no. Se le cortó, profe, no sé qué dijo. Ah, para, que voy a volver. ¿Dónde están ustedes? Para que disminuyo esto. Disminuyo esto. Y ahí vuelvo. Si puedo volver. No, solamente quiero entrar al chat para ver si alguien está escribiendo algo. No, nadie lo está escribiendo. Bueno, era más que nada eso nomás. Que si alguna vez alguno de ustedes cuando fue a pedir, a comprar combustible, si pidió factura o no, y si vio este impuesto, cómo nos cobran cuando pagamos, cuando compramos el combustible.
Profe, yo justo tengo una factura acá. Y fíjate, a ver, fíjate, Escaneando comprobante. ¿te animás a como a escanearla y compartirla? ¿Tiene ahí el impuesto interno o no? Ah, el impuesto interno dice ITC Ley 23.966. No sé si es impuesto interno este. A ver, para si querés, yo intento dejar de compartir. Esta es una factura de Petro Avellaneda. Después. Dice ahí el impuesto interno y te dice cuánto está. Tiene el monto únicamente. Bueno, pero suponete 1.000 pesos de combustible y aparte el impuesto. Sí, sí, sí. Y aparte el IVA, o bueno, no, capaz que si es a Sí, consumidor final aparte. no está discriminado. Si es a consumidor final no va a estar discriminado el IVA. No, porque es el de la empresa para la que trabajo. Así que Ah, bien, sí, bien, bien. está discriminado, es una factura. Sí, está bien, está bien, está bien. Ah, no, el impuesto que le estoy diciendo es impuesto a la transferencia de los combustibles. Sí, ITC, así me aparece. sí, sí. A ver si Debería tengo. aparecer, esa es una tarea, si tienen alguna a mano, digamos, alguna factura, en algunas facturas suele aparecer el impuesto interno, porque generalmente ese impuesto es por litro de combustible, generalmente es unitario. Mm. Después tengo un ticket de otro combustible, Sí, de otra empresa, pero dice únicamente en monto no grabado. No me sí. especifica qué impuesto es. qué- ¿Alguien más tiene alguna factura o le dejo de tarea eso para el lunes si quieren buscar una factura para poder ver? Profe, creo que encontré. Acá Ah, decía. bien, demostrame, dale, Sí. dale. Dice impuesto interno 18,3, tasa del 1,12. Sí, Ah, sí. 18,3 nada más, dice en la sección de impuesto interno. Sí, pero generalmente el impuesto interno, les voy a traer la legislación. Yo le había dicho una vez también que ustedes se bajen cuando les había dado otra unidad, creo que cuando me tocó darle una parte de la unidad uno, que se bajen los impuestos vigentes, porque por ahí son preguntas que el profesor les hace. Sobre todo antes en el primer parcial les solía preguntar los impuestos, dice, los vigentes en Argentina. Vieron que el primer parcial, no sé cómo les resultó a ustedes, si ya hablaron este tema con el profesor o no, si les pareció accesible o no. No sé qué les pareció el primer parcial. Este les voy a mostrar y después ya seguimos. Estos son los impuestos vigentes en la Argentina al 30 de junio de 2020. Se ve que no volvieron a actualizarlo al 30 de junio del 2021, ¿sí? Es la Dirección Nacional de Investigación y Análisis Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Secretaría de Hacienda, del Ministerio de Economía. ¿Sí? Y ahí tenemos, fíjense todos los impuestos que tenemos. Impuestos sobre los ingresos y beneficios. Y ahí está, ganancias y gravamen de emergencia sobre premios determinados de juegos de sorteo y concursos deportivos. Después están aporte y contribución a la seguridad social. Y ahí están todos los impuestos sobre la propiedad. Yo ahí les voy a copiar el link para que ustedes tengan.
Y ahí siguen. A ver. Yo creo que después explica cada uno de los impuestos. Ahí está sobre el comercio exterior y ahí están los derechos de importación, de exportación, tasa estadística, impuesto de pasajes al exterior, está el monotributo. Después explica cada uno de los impuestos. Pero bueno, eso nomás les quería mostrar. Entonces puede establecerse a través de un impuesto o grupo determinados, grupos de impuestos separados, el resto de los gravámenes al consumo mediante tasas diferenciales, el impuesto al consumo general. En la mayoría de los casos, los bienes escogidos para ser grabados de manera diferencial son alcanzados por el impuesto general a las ventas y además se lo graba con un impuesto específico a través de leyes separadas o secciones separadas del mismo texto legal. Las modalidades de la imposición selectiva al consumo son 3. Está el impuesto para mejorar la eficiencia en el uso de recursos. Están los impuestos como retribución por el uso de un servicio estatal o CISA sustitutiva de derechos por servicios gubernamentales. Tenemos las CISAs utilizadas como recursos generales o impuestos selectivos a los consumos que exteriorizan capacidad contributiva. ¿Se entiende o no? Entonces tenemos 3 modalidades de la imposición selectiva a los consumos. Tenemos los impuestos para mejorar la eficiencia en el uso de recursos, los impuestos como retribución en el uso de un servicio estatal o CISAs sustitutivas de derechos por servicios gubernamentales, y tenemos las CISAs utilizadas como recursos generales o impuestos selectivos a los consumos que exteriorizan capacidad contributiva. Entonces, el impuesto para mejorar la eficiencia en el uso de recursos vamos a tener. Según la teoría, la asignación óptima en el uso de los recursos que posee un país se produce en el punto en que la propensión marginal al consumo es igual a la propensión marginal en la producción de diferentes bienes. Si esto no consigue a través del libre juego de la oferta y la demanda, es decir, si lo que se obtiene no es el mayor producto posible con los recursos que se dispone y en línea o de acuerdo con las preferencias de la comunidad, la intervención del Estado puede mejorar el nivel de bienestar total. Entre los factores que impiden alcanzar la situación óptima aparecen el poder monopolista que se da en determinados mercados, la existencia de economías de escala en la producción o uso de bienes y la existencia de economías externas negativas donde los costos de la sociedad superan los soportados por los productores, razón por la cual la producción o el consumo de este tipo de bienes son excesivos para la sociedad en su conjunto. Después tenemos entonces ahí el impuesto a la contaminación, que es útil analizar el tratamiento que debería realizarse en una fábrica que como consecuencia de su proceso productivo vuelca desechos contaminantes a un río o que produce ruidos u olores y contamina el aire. Esto es un tema del momento que no sé si ustedes están escuchando algo al respecto o no. ¿Qué les parece a ustedes lo de los impuestos a la contaminación y si es necesario o no? ¿Qué les parece a ustedes en lo que es los impuestos a la contaminación? A ver. Bueno, déjenme a ver si ahí me están pidiendo algo. Ahora en el recreo yo voy a activar eso y entonces pueden ver. ¿Qué les parece a ustedes acá en el impuesto a la contaminación? Si les parece que sí, en otros países existen los llamados bonos verdes, que a ciertas actividades le brindan esos, como que a ciertas actividades
yo permito, supónganse, la generación de tanto dióxido de carbono de tal actividad. ¿A ustedes les parece que, por ejemplo, no sé si saben que en Tirol, acá cerca de Resistencia, en Corrientes debe pasar también en alguna localidad, en Corrientes a lo mejor tienen las papeleras, pero acá en el Chaco tenemos en 2 localidades, tanto en La Escondida como en Tirol, hay 2 tanineras. Si bien las tanineras generan mucho empleo, pero también producen contaminación. ¿Alguna vez alguien fue a Tirol, sintió el aroma que hay ahí cerca de la fábrica taninera? ¿O no? Sí, profe. Bueno, ¿y a ustedes les parece? Supónganse que mañana, si bien tenés 2 efectos ahí con esa taninera. Uno, la contaminación que está generando, si bien genera empleo, supónganse que de las ciudades de Puerto Tirol, no sé, 200 personas, 300 personas trabajan en la fábrica. Vos te vas a cerrar una fábrica de ese tipo, mucha gente se queda sin su trabajo. Y a su vez, ellos trabajan, ¿con qué trabajan? ¿Saben con qué trabajan o no? Estas fábricas. ¿Qué les parece a ustedes? Que ustedes saben que el tanino se saca de los árboles. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen que desmontar árboles para poder tener el tanino con los que ellos trabajan. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Por eso fíjense que si el Estado no regula esta actividad, estamos en problemas porque si bien se está generando empleo, pero a su vez se está desmontando, ustedes saben todos los problemas que hay con los desmontes, a su vez estás contaminando el aire que las personas consumen. ¿Sí? Hay frigoríficos también que producen desechos que también afectan. Hay empresas como las papeleras que producen desecho en el río que también afecta. Tenemos un montón de cuestiones. Por eso me parece que por ahí todavía no se le da tanta bolilla a este impuesto a la contaminación, pero en algún momento tenemos que darle mucha bolilla porque como hay algunos eslogan por ahí, no hay planeta B, si no cuidamos este planeta que tenemos, no nos va a quedar nada. Hay otro impuesto que son sobre los consumos no deseables, que es por ejemplo el caso del el cigarrillo y las bebidas alcohólicas, que su consumo excesivo puede ocasionar trastornos que trascienden el marco del respeto de las libertades de los individuos. Así, el consumo excesivo de alcohol puede generar mayores costos por un aumento de accidentes automovilísticos, ausentismo o pérdida de tiempo en el trabajo o conflicto en general entre las personas. Para el caso del tabaco, sus costos externos por enfermedad en el sistema respiratorio y circulatorio de las personas hace que se incluya los cigarrillos y afines como consumos no deseables. Y ahí lo que me da el ejemplo, el autor es que en el año 30 en Estados Unidos se aplicó una ley seca, donde no se podía vender alcohol. Lógicamente que a través de la aplicación de esa ley también existió como un mercado negro para que la gente igual seguía consumiendo las bebidas alcohólicas. Después tenemos entonces los impuestos selectivos. Se pretende gravar también a los usuarios de un determinado servicio que presta el Estado. Por principio de aplicación del principio de beneficio, se incluye en esta categoría el impuesto a los combustibles líquidos derivados del petróleo, lubricantes, los neumáticos, las patentes de auto aplicadas por los municipios, los impuestos a los pasajes aéreos, entre otros.
¿Alguien compró hace poco algún pasaje aéreo? ¿Ustedes vieron que ahí tiene un impuesto como específico cuando vos compras un pasaje? Si vos mirás el costo del pasaje, suponete te dice 20.000, más impuestos son como 2.000 pesos. Después tenemos en impuestos selectivos a los consumos que exteriorizan capacidad contributiva. Esto van a ser los artículos, los anillos de oro o ciertas tapados de pieles. Se suele sostener que la inclusión de gravámenes de este tipo de sistemas tributarios es fruto de más percepciones intuitivas que de estudios elaborados o de evidencia empírica. Su objetivo no es el de mejorar o alterar la asignación de los recursos resultantes de la libre elección de los consumidores, sino atenuar la regresividad que caracteriza la imposición al consumo o simplemente reemplazar impuestos progresivos, como es por ejemplo el que grava la renta de las personas. ¿Saben bien cuándo un impuesto es progresivo y cuándo un impuesto es regresivo? ¿Qué me pueden decir eso? ¿Cuándo un impuesto es progresivo y cuándo un impuesto es regresivo? ¿Podría explicarlo, profe, por favor? Bueno, o sea, yo explico, pero a ver si alguien se acuerda, si alguien sabe o no. ¿Qué les parece si existe un impuesto que a medida que aumenta la base imponible, aumenta el impuesto? ¿Sí? Supónganse que si yo, o aumenta la alícuota del impuesto, si yo gano 100.000, me aplican un impuesto del 5%. Si yo gano 300.000, me aplican un 20%. Y así va subiendo esa alícuota. En cambio, un impuesto va a ser regresivo si a medida que aumenta la base imponible, disminuye la alícuota del impuesto. Hay autores que dicen que el IVA en algunos momentos puede llegar a ser regresivo. ¿Saben por qué? Porque supónganse que yo gano 20.000 pesos. Todo lo voy a destinar al consumo. Entonces el IVA me va a afectar en mayor medida porque yo voy a pagar de todo lo que consumo, pago el IVA. En cambio, una persona que gana, no sé, 150.000, capaz que consume 70.000 pesos y ahorra lo restante, el IVA no le va a afectar de igual manera a esa persona. Ese 21% de IVA no le va a afectar de igual manera. Por eso algunos autores dicen que el IVA puede llegar a ser regresivo, sobre todo con las personas que tienen menores recursos y son las que consumen todo. ¿Se entiende o no lo que les quiero decir? Sí, profe, se entiende. Bueno, igual ustedes vuelvan a leerlo y de última yo les vuelvo a explicar la clase que viene, pero podemos hacer algunos ejemplos de estos impuestos progresivos, regresivos, para que a ustedes les quede incorporado, porque después van a seguir viendo esto en impuesto 1 y en impuestos 2. No sé si ahora se llaman de otra manera con el mismo plan. La imposición multifásica o plurifásica al consumo, el profesor Macón señala que, según la historia oficial, el primer impuesto general sobre las ventas fue establecido en Alemania durante la República de Weimar en 1927, el que consistía en un gravamen que se aplicaba sobre el volumen total de las ventas de cada empresa, sin descuento de ninguna clase, lo que hacía esta modalidad sencilla en cuanto a su administración y recaudación.
Sin embargo, según el autor, la primera experiencia de este tipo de impuestos fue el implementado por España en el siglo XVII, en sus colonias de América y Reino de Nápoles, conocido con el nombre de alcabalá. Este tributo fue criticado por Adam Smith, quien, siguiendo al economista español Jerónimo Ustaris, señalaba que el impuesto poseía una tasa del 14%, muy alta para un impuesto acumulativo, provocando esto la ruina de las colonias españolas. Los impuestos de etapa múltiple pueden ser acumulativos o no acumulativos, según pueda deducirse o no en la etapa el impuesto pagado en la anterior. Dentro de los primeros encontramos el impuesto sobre los ingresos brutos aplicado en las provincias. No tanto en los segundos se encuentra el IVA aplicado a nivel nacional. Entonces, los acumulativos, según pueda deducirse o no en la etapa, el impuesto pagado en la anterior. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿cómo sería el IVA? ¿El IVA es acumulativo o es no acumulativo? ¿Yo puedo deducir el IVA en la etapa siguiente o no? Es no acumulativo porque se deduce. Claro. Y entonces el impuesto sobre los ingresos brutos es acumulativo. ¿Se entiende o no eso? Sí, profe. Bueno. Hay problemas que suelen darse cuando las empresas, ustedes ya no sé si sabieron estados contables o no, que hay algunas empresas como que trabajan en bloque o la integración vertical de las empresas. Esto se debe a que el impuesto al aplicarse en todas las etapas sin deducción de lo pagado en la anterior, vuelve a agravar el costo de un mismo producto que pasa por varias etapas. El ejemplo que se brinda, en este caso, el proceso del pan, suponiendo que un agricultor que vende 100 de trigo con el que produce 150 de harina. Con esa cantidad de harina se obtiene 250 de pan. Si consideramos una alícuota del 10%, el impuesto pagado por cada etapa sería de 10, 15 y 25, respectivamente, lo que haría un total de 50. Así las cosas, podríamos considerar la posibilidad de una empresa que adquiera la explotación agrícola, el molino y la panadería, pagando en este caso un impuesto de solo 25. En este caso, la empresa absorbe los costos impositivos a través de la integración. Por ejemplo, se sintetizan las etapas y los montos de venta, pero en la actividad cotidiana las etapas suelen ser muchas más de las señaladas y los montos deliberadamente superiores, haciendo que la tasa efectiva del impuesto solamente a medida que se incrementa la desintegración. Como señala Ricardo Feloquieto, la acumulación o efecto cascada puede producir de dos bienes idénticos tributen a una tasa de impuestos distinta. ¿Se entiende o no? Depende de cómo se producen. Dos bienes idénticos pueden tributar a una tasa distinta, porque una cosa es si una empresa está integrada verticalmente, como el caso del ejemplo, y otra cosa es si las etapas también diferenciadas por distintas empresas. El profesor Luis Omar Fernández señala que una forma de evitar la integración vertical sería grabar las transacciones internas dentro de la empresa. Por ejemplo, que la salida de la fábrica o la salida del depósito constituyen un hecho imponible. Pero esto es de implementación casi imposible, dificultando su control. Esto no obstaría el hecho de que los autoconsumos o la afectación de bienes y servicios grabados a un proceso productivo deben formar parte de la base imponible. Después ya empieza el IVA, el impuesto al valor agregado. Yo lo que sugeriría ahora es, a ver. Sí, ahí lo que preguntan es, ¿se puede imponer que planten árboles? Pero no siempre lo hacen. Lo que pasa es que vos podés imponer que planten árboles, pero hay que ver si los cumplen y si vos tenés capacidad para controlar que los planten. Porque hay procesos, hay lugares donde se hacen procesos de deforestación, pero después lo tenés que controlar y cuidar, porque a lo mejor, no sé, viene una inundación y se te arruinan todos esos árboles.
Hay muchas cuestiones por hacerse, todo lo que es en cuestiones ambientales, hay mucho por hacerse. Ahora en noviembre, aunque a ustedes les parezca, no estoy grabando, aunque a ustedes les parezca una tontería, pero estén atentos que en noviembre va a haber una cumbre mundial por el tema del medio ambiente, donde hay ambientalistas que están proponiendo canjear la deuda externa por bonos ambientales. Hay lugares donde hay que preservar ambientes que tienen, como no sé, el impenetrable chaqueño, puede ser el Amazonas, pueden ser distintos lugares, no sé, puede ser los esteros liberal o que son grandes humedales. Entonces, hay ambientalistas que están planteando de canjear. Ustedes van a decir, la profesora se tomó algo que está delirando, pero estén atentos en noviembre. A mí me toca trabajar en la parte de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, por eso es un tema que toco por ahí de oído, pero mm, en noviembre va a haber una cumbre, no me acuerdo en dónde, ahora se los voy a decir después del recreo, y eso es lo que se está planteando. Hay economistas que están planteando eso. Yo les propongo, yo sigo acá, pero nada más que voy a poner en mute. Vayan a prepararse un mate, no sé si quieren ir al baño o algo, y en 10 minutos volvemos. A las 19:13 volvemos, volvemos y yo intento ahí mostrarle, que puedan mostrarle para que puedan ver los exámenes, aunque sea hasta el final de la clase. No sé si pudieron ver, yo ahí les habilité para que puedan ver el examen, no sé si lo pudieron hacer o no. Profe, Sí, se puede verlo, pero no dice cuáles son las correctas o incorrectas. Dice la respuesta que elegimos nada más, pero no sé a si es ver, correcta o incorrecta. para ver, me fijo, a ver. Para. Puedes Ingreso. ver al lado que dice puntúa o no puntúa. Para, Y para, sabes si es para, correcta para. o incorrecta. Impro. Para. Tengo que habilitar acá. Ahí está. ¿Cómo me decís? ¿Alguien me dijo algo? Que se puede saber si respondiste bien o no porque pone puntúa 0,50 o puntúa 0. Pero Ah, cuando claro. dice puntúa 0 no sabes cuál de las otras es correcta. Eso sí. Ok, para. Para. Retroalimentación, a ver. Opciones de revisión. Ahí está, si fue correcta, puntos, retroalimentación específica, respuesta correcta. A ver ahí si les aparece mejor. No, lo mismo, profe. Vamos otra vez. Voy otra vez. Editar. Editar. Editar justo.
Ah, sí, ya sé dónde estaba el error. Ahí está. Ahora sí. Ahora debería aparecer. Díganme, a ver. Sí, sí, ahí está. Ahora se ve perfectamente. Bueno. Todos sacamos del libro nomás. No sé si... Eh, Profe, ¿puedo hacerle algunas? Porque hay dos o tres que yo he visto, me parece incorrecta, pero no creo que tenga mucho sentido. ¿Cómo? Si puedo hacerle una pregunta de dos o tres que suman 2 puntos casi, Sí. Y por ejemplo. escribime un mail. A ver, yo acá les pongo le pongo mi correo, entonces no me están escribiendo por el... Ahí estamos. Escribime un mail y ahí vemos entonces. Ah, hay algo que no está bien acá. Acá. Seguimos. El impuesto al valor agregado. Algo nosotros hablamos de este IVA. Sí, la característica distintiva del IVA entonces es la de no formar parte del costo del producto o servicio para la etapa subsiguiente, ya que lo que se grava es el mayor valor que se agrega en cada etapa de producción o comercialización, desde la materia prima hasta el producto terminado. Desde un punto de vista macroeconómico, la base imponible de este impuesto es similar a la del impuesto a las ganancias, ya que el valor agregado de cada etapa es igual a la remuneración de los diversos factores de la producción. Sin embargo, se diferencian en quién es la persona que paga el impuesto y en la personalización del impuesto de la renta, ya que en sus mínimos no imponibles y deducciones personales no pueden implementarse en IVA, dado su carácter de impuesto real que grava manifestaciones parciales de la capacidad contributiva. Esta modalidad también facilita el control por oposición de los intereses entre compradores y vendedores, ya que el débito fiscal facturado por un vendedor constituye el crédito fiscal para el comprador, existiendo un interés por parte del comprador principalmente de que se efectúe la liquidación del impuesto. Asimismo,
el organismo recaudador ve facilitada su labor ya que recibe información de ambos contribuyentes. Por último, se dice que el impuesto tiene la ventaja de un efecto de recuperación, es decir, que si el impuesto es evadido en una etapa, se recupera en la etapa siguiente, pues el vendedor no tiene crédito fiscal por su compra, teniendo que pagar el impuesto como si todo el precio de venta fuera valor agregado. A diferencia del impuesto monofásico, de que si es evadido en una etapa, no puede recuperarse en las siguientes. Ustedes saben que hoy por hoy, a través de la FIP, no sé si alguien, como la compañera que estaba contando, de que ella trabaja en un lugar donde ella ve las facturas. Ustedes saben que la mayoría de las empresas tienen que tener controladores fiscales que son como, que también estos controladores fiscales tienen que estar conectados, o sea, FIP tiene acceso a esta información, así como las facturas electrónicas. Ustedes saben que si mañana ustedes se inscriben y son monotributistas, ¿qué van a tener que hacer? No pueden mandar a imprimir como se hacía antes los factureros antiguos que se hacían, sino que ahora se hacen facturas electrónicas. Yo, si soy monotributista, facturo un servicio X a un cliente, la FIP al instante sabe si yo facturé 10.000, 20.000, 100.000 o 300.000. ¿Se entiende lo que digo o no? Que a medida que fue transcurriendo el tiempo, la FIP fue obteniendo medios para controlar más. ¿Se entiende o no lo que estoy diciendo? Yo, aparte de darle la unidad, estoy tratando de ponerlo en contexto de lo que está pasando en la actualidad. Sí, profe, se entiende. Bueno, esto es porque ustedes a lo mejor se van a recibir, no sé, en 2 años, porque ahora están en tercero, después, no sé, tienen que hacer cuarto y tienen que hacer quinto, y ustedes van a tener que seguir estudiando y hacer cursos, y depende si están en Chaco, en Corrientes, seguramente matricularse en el consejo en el que estén, si están en Chaco, Corrientes, en Formosa, en donde les toque vivir, y van a tener que seguir actualizándose, porque esto lo que es impositivo se va actualizando constantemente. Yo no sé si el profesor cuando les dio clase a ustedes, porque él, cuando fue mi profesor titular, siempre nos decía que nos suscribamos a Actualidad Impositiva, que es un sitio gratuito. Yo entiendo que ustedes están con los trabajos, si están trabajando en alguna empresa o en algún lugar, si están cursando las otras materias, pero lo que tienen esas páginas como Actualidad Impositiva, o bueno, después hay otras páginas que son pagadas como Repar y todo lo demás, te van mandando las novedades. Y uno a veces las puede leer y a veces no la puede leer porque está con tantas actividades. Pero, ¿qué le estoy queriendo decir con esto? Que ustedes sí o sí se van a tener que ir actualizando más y se van a dedicar a la parte impositiva, pues a lo mejor se dedican, no sé, a la parte de organizaciones sociales, se dedican a hacer balances para las organizaciones sociales, pero van a tener que saber algo de impuestos o se dedican, no sé, a la parte de la bolsa, o sea, tienen muchas especialidades que se pueden ir especializando ustedes una vez que se reciban, pero el tema es que siempre nos tenemos que seguir capacitando, siempre. El IVA se implementó por la ley 26.631 en el año 1973, entrando en vigencia el 1 de enero de 1975. Se había otorgado un año para poner en práctica el impuesto y rever situaciones controvertidas antes de su aplicación efectiva. Derogando entonces la ley del impuesto a las ventas, que era la 12.143, en su comienzo el IVA solo alcanzaba la venta de cosas muebles, dejando de lado los servicios, principalmente porque consideraba que por sus bajos montos imponibles y facilidad de evasión no justificaban su aplicación. Eso sí, fue hasta la reforma del 1 de diciembre de 1990, conocido como la generalización del IVA, donde se establece como gran modificación la gravabilidad de los servicios. Con esto se produce un aumento de la progresividad del impuesto si consideramos que en general los servicios son consumidos por personas de mayores ingresos. Eso es así, dado que las personas destinan la primer parte de su ingreso a la satisfacción de necesidades básicas, principalmente alimentos, los que se encontraban alcanzados por el impuesto, en tanto que los servicios eran consumidos por aquellas personas con un nivel de ingresos superior, lo que hacía que la tasa efectiva del impuesto sea mayor en las personas de escasos recursos.
Esto era más o menos lo que yo les conté hoy, que el IVA por eso suele ser regresivo, porque vieron que hay personas que todo lo que les ingresa, todo consumen, por eso tiende a ser regresivo. Fíjense que acá que me dice que la tasa efectiva del impuesto sea mayor en las personas de escasos recursos, porque todo lo que le ingresa, todo consumen. El IVA entonces es un impuesto indirecto que grava manifestaciones mediatas de la exteriorización de la capacidad contributiva, a diferencia del impuesto a la renta, que se considera directo, ya que grava manifestación inmediata de la capacidad contributiva al fisco. Por ello, considerando la Constitución Nacional, podemos decir que el impuesto está encuadrado dentro de las facultades concurrentes entre nación y provincia. Actualmente es la nación la encargada de recaudar el impuesto, el que es luego distribuido a las provincias, a través del mecanismo de coparticipación. También se considera que es un impuesto de tipo real, que no tiene en cuenta las situaciones personales de los sujetos pasivos, interesando solo la naturaleza de las operaciones, negocios y contrataciones que contienen su hecho imponible. Esto es importante porque ustedes lo van a volver a ver en la unidad 10 con la profesora Blanca, lo de la coparticipación. Van a ver que cuando analicen todos los ingresos que ingresan a esa bolsa que después se va a coparticipar a las provincias y a la nación, el IVA forma una parte importante de esa bolsa de recaudación que después se distribuye. Y también el tema de que el IVA es un impuesto real. Si ustedes tienen que ir a comprar, no sé, 10 cuadernos, no importa si ustedes lo tienen que pagar al IVA, no importa si tienen hijos o no, no van a tener en cuenta las características personales para el IVA. Por ahí hay otros impuestos que sí tienen en cuenta las características personales, como el impuesto a las ganancias de personas físicas, ¿sí? Pero hay otros impuestos, ustedes eso vieron también cuando vieron la clasificación de los impuestos, cuándo era personal, cuándo era real. Siguiendo al profesor Macón, esto en algún examen el profesor preguntó, por eso yo lo puse acá en la filmina. Siguiendo al profesor Macón, podemos clasificar al IVA como, según la forma de la liquidación, por adición o por sustracción. Según la forma de computar el crédito, base contra base o impuesto contra impuesto. Según el tipo de crédito a computar en bienes de capital, podemos ser tipo producto o tipo renta o tipo consumo. Eso ya vamos a ver. Y según el tratamiento de las exportaciones, puede ser tipo origen o tipo destino. ¿Sí? Son esas 4 clasificaciones del profesor Macón. Acá vamos a ver cuáles son los métodos de la determinación de la base disponible en IVA. ¿Sí? Que vamos a tener dos, que uno va a ser por adición y el otro por sustracción. Y dentro de la sustracción vamos a tener la sustracción física y la sustracción financiera. Y ahí vamos a ver cuál es el que se aplica en Argentina. En el método de adición, básicamente lo que me va a decir es que yo voy a sumar todas las retribuciones a los factores de la producción. ¿Sí? La idea central entonces de esta modalidad es establecer un impuesto de las empresas sobre la suma de la retribución de los factores, es decir, sobre la suma de las ganancias, más el salario, la renta, el capital, el beneficio del empresario de la tierra. Esto no presenta demasiadas dificultades cuando existen transacciones con terceros, como es el caso de las remuneraciones, pero cuando no hay una remuneración, por ejemplo, en el caso de la renta, de la tierra o el interés de capital propio invertido, la dificultad aparece en toda su dimensión. Esa magnitud es igual al valor agregado. Representaría la magnitud en que las empresas insumen servicios del sector público, educación, seguridad, etc., siendo en consecuencia una medida apropiada para aplicar el principio del beneficio como base de la distribución de la carga pública. Una vez que se arriba al producto obtenido, según lo señalado en el párrafo anterior, se le aplica la alícuota del gravamen. Citaremos, por ejemplo, a efecto de clarificar lo mencionado, mano de obra 30 pesos, alquileres pagados 10 pesos,
Ganancia del periodo 20 pesos y consumo del capital 10 pesos. El total de valor agregado va a ser 50. Aplicando la alícuota del 21 tenemos un impuesto de 10,50. Determinación por sustracción, y acá es donde tenemos las dos, la sustracción física y la sustracción financiera, ¿sí? Acá vamos a tener que restar y hay uno que es un método un poquito más largo y hay otro que es un poco más corto. Entonces el método de sustracción va a presentar la posibilidad de determinar la base imponible por dos procedimientos alternativos. Esta forma de determinación es la base imponible tomada en cuenta en la experiencia argentina y francesa respecto de la etapa industrial en la cual se deducían las compras a otros sujetos. La sustracción real, la base imponible se determina por la diferencia entre el valor de producción y el de los insumos necesarios para obtenerlo. Y se caracteriza fundamentalmente por requerir el cómputo de las variaciones de stocks, tanto de productos como de insumos. En la próxima clase vamos a hacer un ejercicio de sustracción real. Acá tenemos un ejercicio. Para el tema de los bienes producidos vamos a tener en cuenta las ventas, más la existencia final, menos la existencia inicial, me va a dar el valor de producción, que ahí va a ser 5.000, por ejemplo. Y después vamos a tener, para el caso de los insumos utilizados, vamos a tener compras 2.000 más existencia, fíjense que acá es donde cambia la fórmula, más existencia inicial menos existencia final. El otro tiene al revés, más existencia final menos la inicial. Y ahí tenemos 2.000 de compras, la existencia inicial tenemos por 1.000, la existencia final 1.400, los insumos utilizados me da total de 1.600. Y ahí tenemos 5.000 menos 1.600, el valor agregado va a ser de 3.600 pesos. ¿Se entiende o no se entiende esto? ¿Se entiende o no el método de sustracción real? Sí, profe, se entiende. Bueno, después vamos a hacer, aunque sea 2 ejercicios la próxima clase, si les quedan más claro a ustedes. Fíjense que la sustracción financiera es más fácil. La real, por ahí tiene como que es un poquito más larga, pero fíjense que la financiera lo único que hace es venta menos compras. Es mucho más fácil. Esperen que ya voy, que no sé qué está pasando. Y ahí tenemos la financiera. La financiera entonces tiene como característica el hecho de que el cálculo de la base imponible se efectúa exclusivamente a partir del monto de las transacciones efectuadas por la firma en el mercado de bienes de asilo financiero. Esto es las ventas de productos y las compras de insumos prescindiendo de las variaciones de existencia de los mismos. Es función de su relativa simpleza y de otros factores que se referirán, resulta ser el método usualmente adoptado por la legislación tributaria. Y ahí vamos a tener, y van a ver que es sencillo, que vamos a tener solamente venta menos compras, y ahí está el valor agregado, y a eso se le aplica la alícuota. Actualmente, en la mayoría de los países, el IVA es un impuesto de tipo plurifásico y no acumulativo. Y siguiendo el método de sustracción, que se permite deducir en la liquidación del gravamen el impuesto pagado en la etapa anterior. Por ello se establece como requisito que el impuesto esté discriminado en la factura.
En Argentina, la ley le establece que el impuesto surge por una diferencia entre el débito y el crédito, según lo establecido por los artículos 11 y 12 de la ley. Esta técnica adoptada por la ley, el débito fiscal se obtiene aplicando la alícuota sobre las ventas netas, restando el importe del crédito fiscal que está dado por el monto de del impuesto que los proveedores facturan al contribuyente, el cual se obtiene aplicando una alícuota de impuestos sobre los valores de adquisición. Y ahí tenemos los mecanismos de liquidación, que ahí vamos a ver. Tenemos dos que son base contra base, impuesto y contraimpuesto, y ahí ya vamos a ver cuál es el que se utiliza en Argentina. El método de sustracción requiere establecer la base imponible, restando de las ventas las compras del periodo, existiendo para ello dos mecanismos de liquidación, base contra base o impuesto contra impuesto. Base contra base, en este sistema el total de las ventas se le resta el total de las compras, aplicando a dicha diferencia la alícuota del impuesto. Los importes de ventas y compras deben estar neteados de impuestos, devoluciones y otros conceptos que no conforman la base imponible. A modo de ejemplo, la liquidación va a ser las ventas netas menos las compras netas, y ahí va a estar la diferencia de base contra base 300. La alícuota del 20%, ahí va a estar el impuesto a ingresar. Y por el otro lado vamos a tener el impuesto contra impuesto. Por el sistema de impuesto contra impuesto se restan al total de débito fiscal generado por los ingresos obtenidos el total de crédito fiscal facturado por las adquisiciones de bienes y servicios, siguiendo con el ejemplo. Las ventas netas, 1000. Por el 20%, eso me da 200. Las compras netas, 700. Por el 20% me da 140. Y ahí me va a dar el impuesto a ingresar de eso. Uy, que se me fue. El impuesto a ingresar va a ser 60. Ahí está el impuesto a ingresar, 60 pesos. Vamos a tener el tratamiento de los bienes de inversión y eso va a ser todo lo que vamos a ver hasta hoy. Vamos a tenemos tres tipos de tratamiento de bienes de inversión, ¿sí? Vamos a tener tipo consumo, tipo renta y tipo producto. El tipo consumo permite el cómputo del impuesto al crédito fiscal correspondiente a la adquisición efectuada en el mismo mes o periodo de liquidación. De esta manera, la diferencia, lo que sucedería si dicho cómputo no se permitiera, no se desalienta la inversión en este tipo de bienes. Con buen criterio, Fenoquieto señala que si bien se considera que el IVA grava tanto la retribución del trabajo como los bienes de capital, no produciendo en principio distorsiones en la economía, debe considerarse además el tratamiento atribuible por otros gravámenes al salario. Estos dos bienes, capital y trabajo, se consideran sustitutos, por lo que el empresario a la hora de invertir debe decidir entre adquirir una maquinaria o contratar personal. Si bien ambos bienes están alcanzados por el IVA, en muchos países como Argentina también se grava el trabajo con otros impuestos, induciendo a través de la política tributaria la utilización de un factor capital en lugar de otro que es trabajo. Y acá vamos a tener ventas menos las compras de materia prima y menos la compra de bienes de capital. Este IVA tipo consumo en el tratamiento de estos bienes de inversión me va a permitir deducir, si yo compré bienes de capital, me permite deducir de mi IVA, ¿sí? No sé, eso se fue para eso. Después vamos a tener el IVA tipo ingreso.
consiste en permitir el cómputo en forma diferida en 2 o más ejercicios. Es decir, que se admite la deducción del impuesto atribuible a la depreciación de esos bienes. Por ende, en esta variante se produce un efecto financiero que incide en los costos de la empresa, encareciendo eso, de esa manera, los bienes de capital, aunque en una menor proporción que en el IVA tipo Producto Bruto. En general, la legislación establece que en forma precisa en cuánto tiempo puede amortizarse un determinado bien, si es en 3 o en 5 años. Eso deben saber por contabilidad, que eso nos fijan que hay ciertos bienes como las computadoras y eso se amortizan en 3 años y hay otros como los vehículos que se amortizan en 5 años. Acá vamos a tener entonces las ventas, tenemos 10.000, las compras de materia prima tenemos 5.000 y la compra de bienes capital, fíjense que este me permitió deducir en 5 años, por eso me permite deducir solamente 1.000 pesos en este periodo. En el próximo periodo va a ser otros 1.000 y en el próximo otros 1.000 y así sucesivamente. Por el IVA tipo producto, entonces, no se permite el cómputo del crédito fiscal por la compra de bienes de capital. Este sistema implica que se grave 2 veces las compras de bienes de capital, desalentando la inversión en este tipo de bienes. Esto es así porque además de gravarse los bienes de inversión en el momento en que se adquieren, debe tenerse presente que el valor agregado por la empresa se computa la depreciación de los bienes de uso. Concepto este que forma parte de los costos de producción de la firma y como tal se incluye en el precio de venta del bien final producido. Como principal ventaja puede mencionarse el aumento en la recaudación que produce. Por este motivo es que se utilizó este sistema en muchos países en los primeros años de implementación del IVA. Y ahí tenemos el ejemplo: ventas, compra de materias primas, compra de bienes de capital no me deja deducir nada, entonces la base imponible sigue en 5.000. Vamos a ver la próxima. ¿Se entiende o no? Entonces, el IVA tipo consumo me va a dejar deducir. El IVA tipo ingreso me deja deducir, pero en forma escalonada según la depreciación. Y el IVA tipo producto no me deja deducir los bienes de capital que yo compre o adquiera. ¿Se entendió o no? Mi idea es no hacerle tan larga para que ustedes tampoco se aburran y no sé, yo intento la forma de que ustedes puedan participar, por eso también les pasé lo de los impuestos vigentes para que lo puedan mirar en algún momento. La próxima clase sí o sí vamos a hacer ejercicio, entonces ustedes también pueden ir viendo, porque seguramente el segundo parcial sí puede tener ejercicios. ¿A ustedes le hablaron algo de lo que se está pensando en la facultad, si se quiere volver la presencialidad o no? Porque me parece que fue un tema que se habló la semana pasada. Profe, No, profe. Bueno, viste que hay como un rumor que en noviembre querían volver a la presencialidad y eso. Pero el tema es que yo no sé si los centros de estudiantes van a permitir, creo que ustedes también en noviembre tienen el tema de las elecciones. Yo no sé si los centros de estudiantes van a permitir, porque yo sé que hay muchas personas que dejaron de alquilar, se mudaron otra vez a sus lugares de origen, y si supónganse que sea obligatorio venir a clase o a rendir los parciales, van a tener que venir a alquilar de nuevo. Y no sé si algunas personas están en condiciones de hacerlo. Yo creo que por lo menos para lo que queda de trimestre de cursado va a estar complicado que vuelva a presencialidad. Sí, por eso les digo, yo sé que es un tema que se habló la semana pasada, yo sé que lo hablaron con el profesor en Impuestos 1, yo no me metí, pero yo sé que hay algún rumor de que se quería volver en noviembre y los segundos parciales que sean presenciales. Pero no sé en qué quedó eso, por eso también dejé de grabar y todo eso, porque no, yo la verdad es que no sé en qué quedó eso. Pero yo, por las dudas, sí o sí la clase que viene yo le voy a dar los ejercicios para que a ustedes les quede, porque si llegamos a tener, supónganse
A ver, el peor escenario que sea un parcial presencial, que ustedes tengan las herramientas para poder hacerlo. Bueno, y eso es lo que pasa, lo mismo que lo que vos decís, Evelina, que hay gente que volvió a su casa y a lo mejor volvió con todas sus cosas, todos sus muebles, su heladera, su cocina, y hoy por hoy venir de nuevo a Resistencia, a alquilar y con todos los costos que eso genera, o sea, pues muchas veces en los alquileres te piden, no sé, mes de depósito, mes de esto, mes de lo otro, y es un gasto importante que yo no sé si las familias están en condiciones de afrontarlo en este momento. A lo mejor si fuera en febrero o marzo, las familias se pueden acomodar a ese gasto. Yo creo que los estudiantes es el momento de que los defiendan a ustedes, porque los estudiantes, ahí, o sea, ustedes tienen, no sé si ustedes sabían que tienen 5 representantes en consejo directivo. 4 son de Franja Morada y creo que el otro es Julio, que es el quinto. Y este año son las elecciones que son muy importantes porque creo que en estas elecciones las personas que se eligen, no, vicedecano ya se eligió, me parece. O el año que viene creo que las personas que eligen van a ser las que van a... El año que viene ya se elige decano, por eso es tan importante la elección esta de los estudiantes, así es. No sé si tienen alguna consulta de los puntos que vimos hasta acá. Aquí. Profe, pero y con respecto al año que viene, o sea, ¿volveríamos a la normalidad o va a seguir todo así online Yo nomás? creo que el año que viene se va a volver a la normalidad, pero tendríamos que esperar a ver qué dicen las autoridades. Yo no estoy en consejo directivo, pero yo creo, por lo que, no sé si ustedes, la mayoría ya está vacunado o no. Yo al menos estoy vacunada 2 veces. Yo el año pasado tuve 2 veces COVID porque yo nunca paré de ir a trabajar, fui todos los días, salvo cuando tuve COVID, lógicamente que me tuve que quedar encerrada en mi casa. Pero yo creo que a la hora de estar vacunados, vieron que ya se abrieron muchas cuestiones. Yo no sé en los lugares donde están ustedes, pero el sábado yo participé, no, el domingo, no el lunes. El lunes tuvimos un festival que organizó mi trabajo en Barranquera, que fue un estadio de fútbol, que había muchísima gente. Los boliches creo que ya están, también se abrieron en Resistencia, en Corrientes. La mesa de diciembre, yo creo que la mesa de diciembre tenemos 2 etapas. Eso déjenme que la próxima clase, cuando esté el profesor titular, voy a ingresar yo, porque yo le suelo ayudar a conectarse y eso, y vamos a hablar con él. Fíjense, yo estuve viendo la planificación de las clases, esperen, déjenme que mire un ratito cuando él da clase, para entonces yo ahí ingresar con él, porque yo ahora termino la unidad 8 el día lunes. Después sigue el profesor Osvaldo. La unidad número La unidad número 7 yo termino el día lunes. Después sigue Osvaldo con la unidad número 8, que es crédito y deuda pública, que Osvaldo da el 20 del 10 y el lunes 25 del 10. Y el profesor Rubén Peloso va a dar el 27 del 10. ¿Qué quiero decir con esto? En 2 semanas. Hoy es 13. La semana que viene da el profesor Osvaldo. La próxima semana se da el profesor Rubén. Y ahí yo puedo ingresar y vamos a hablar todos estos temas con él. Yo voy a tratar de hablarlo antes. Entonces ya prepararlo y dejar por escrito en todo caso. Porque acuérdense que ustedes van a tener 2 instancias con este examen. Acuérdense que la primera vez que se rinde con el plan nuevo. Y es un problema ese, los del plan anterior, que van a... Eso es algo que me parece que él lo tiene que definir. Déjenme, yo no les puedo decir. Acuérdense que yo soy auxiliar en la cátedra, entonces hay resoluciones que la tienen que tomar el profesor titular, que es el profesor Rubén, justamente. Así que... de-
Yo voy a tratar que ese día él pueda responder todas estas preguntas. Si se le ocurre otra pregunta, pásenme, ya sea por el uni virtual o por el correo electrónico, así yo puedo anotar y entonces estamos preparados para ese día. ¿Les parece bien? Igual para el 27 tienen tiempo porque el parcial recién es, pues fíjense que él tiene que dar la unidad 9, él da el 27 y el 1. Después viene la profesora Blanca que da clase el 3, el 8 y el 10 de noviembre, que da federalismo fiscal. La bolilla que más clase van a tener es la unidad número 10 justamente. Y recién el lunes 15 van a tener el parcial. Del 27 hasta el 15 hay bastantes días. Estamos hasta ahí, cualquier cosa ustedes me escriben. Y cualquier cosa, nos vemos el lunes por este mismo link a las 18 horas. Dale, profe. Cualquier cosa me escriben, ¿eh? Hasta luego.